El tema que vamos a relacionar hoy está conferido en la Ley de la Bioadaptación y su aplicación en el entrenamiento deportivo como una ley fundamental que se sustentó más bien para estructurar la priorización del entrenamiento por allá por la década de 50 y que hoy tiene mucha vigencia en la programación del entrenamiento deportivo. Por tanto, el objetivo didáctico que pretendemos hoy es analizar la Ley de la Bioadaptación y su aplicación en el proceso de entrenamiento deportivo. Es una ley emitida por el canadiense Hans Selye, en la cual hoy se sustentan varios especialistas de la teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Y es que desde el año 1934 el científico canadiense se refería a ella como una ley conocida también como el síndrome de Hans Selye o como acción y reacción, porque a toda acción que se realiza en un movimiento o una actividad motor siempre va a haber una reacción del organismo como tal. La bioadaptación es considerada como una ley básica dentro del entrenamiento deportivo y sus presupuestos constituyen la razón del por qué mediante la práctica sistemática del entrenamiento deportivo un individuo incrementa sus potencialidades orgánicas y funcionales. Antes de abordar o relacionar la aplicación de esta ley de la bioadaptación, se hace necesario hablar de algunos conceptos fundamentales que en su esencia son importantes para el conocimiento de los entrenadores deportivos. Primero, vamos a relacionar la homeostasis, que no es más que el equilibrio biológico interno que ocurre entre los procesos de síntesis y de generación, el cual caracteriza al organismo en estado de adaptación. El término homeostasis o equilibrio aparece muy estrechamente relacionado al de adaptación como tal. También pudiéramos hablar de la recuperación dentro de este proceso, y no es más que el proceso básico de regeneración y equilibrio celular, mediante el cual se reponen los actos realizados en dependencia con el nivel de preparación del sujeto como tal. Por otra parte, también debemos abordar la supercompensación, una palabra muy abordada por muchos especialistas dentro del proceso de entrenamiento deportivo, y que no es más que el proceso que permite al organismo, ante la ruptura de la homeostasis, superar los niveles de rendimiento ante los actos sufridos durante el esfuerzo. Este es un fenómeno de adaptación que capacita al organismo para soportar estímulos crecientes y que constituye la base del rendimiento deportivo y la mejora física como tal. O sea que en la medida que se le aplique una carga al atleta, entonces el organismo se va a ir adaptando a esa exigencia como tal y el atleta va alcanzando un rendimiento deportivo. Sin embargo, hay que tener en cuenta cómo se comportan algunos principios de entrenamiento deportivo que relacionamos posteriormente. Por otra parte, también vamos a hablar de la adaptación, que no es más que el proceso a través del cual el hombre se adecua a las condiciones naturales de vida, de trabajo, que conllevan a un mejoramiento morfológico y funcional del organismo, al aumento de su potencialidad vital y su capacidad de resistir a los diferentes estímulos externos. Esta es una esencia que relaciona Belochanski por la década de 1991, en la cual se sustenta mucho en este proceso de adaptación en la preparación del deportista. La adaptación es un cambio en estructura y en función que sigue al entrenamiento y que capacita al organismo para responder más fácilmente a los estímulos producidos por el ejercicio físico. Sin embargo, hay que tener en cuenta el tipo de adaptación que se va a realizar en esa etapa y las consideraciones, o sea, las exigencias que tiene el ejercicio como tal para que entonces pueda provocar una adaptación en el organismo del deportista. Dentro de esta adaptación pudiéramos considerar dos tipos de adaptación que García Manso hace alusión en su biografía. Pudiéramos llamar primero la adaptación inmediata o rápida, que se manifiesta cuando un atleta o individuo se somete a determinados tipos de carga física, provocando una serie de alteraciones en todo el organismo, como son el aumento de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la elevación de las concentraciones de lactato en sangre, etc. Todas estas modificaciones tienen lugar con el objetivo de satisfacer las necesidades energéticas del organismo y las de nivelar por el equilibrio biológico entre el gasto energético y la reserva energética del organismo como tal.
También pudiéramos decir que estas adaptaciones inmediatas o rápidas están determinadas por los siguientes aspectos. Primero, intensidad del estímulo con que se va a realizar el ejercicio físico como tal. Segundo, el volumen del estímulo. Cuando estamos hablando de estímulo, nos estamos refiriendo al ejercicio físico que va a realizar el deportista como tal. Tercero, la reserva de adaptación del deportista. Y tenemos que hablar de reserva de adaptación del deportista en la medida que se vaya preparando, qué reserva él va acumulando de ese proceso de adaptación como tal. Y por último, la capacidad de superación del deportista, o sea, su capacidad de superación como tal. También pudiéramos hablar de la adaptación crónica o a largo plazo, que no es más que el resultado de someter al organismo a continuas y prolongadas procesos de adaptación rápidas, cuyos procesos de adaptación crónica van a verse condicionados por el potencial energético que tienen de partida cada sujeto, no respondiendo por igual a los mismos estímulos todas las personas como tal. Y todos conocemos que existen diferencias, que hay atletas que se manifiestan, que sus condiciones se manifiestan de forma diferente. Por tanto y demás, van a asimilar la carga de forma diferente. Pero es importante que antes de empezar a hacer un trabajo de carga física, el entrenador conozca con qué tipo de atleta está trabajando. Y pudiéramos mencionar un atleta de maduración temprana, un atleta de maduración normal y un atleta de maduración tardía. Por tanto, los atletas no van a asimilar la carga de igual forma como tal. Y esto es importante que lo conozcan los entrenadores a la hora entonces de poder realizar la carga física y poder dosificar la carga física. Porque esto es necesario, por eso es necesario cumplir con un principio fundamental del entrenamiento deportivo y que se ha vuelto de mucha importancia en los tiempos actuales, que es el principio del carácter individualizado de la carga. También pudiéramos hablar de la adaptación en el deporte, que no es más que ciertas modificaciones propias de la especialidad deportiva, que se puede definir como un proceso en el cual el hombre posee la propiedad básica e innata en su estructura morfofuncional para adaptarse a la influencia que ejerce sobre él la carga física en el entrenamiento deportivo. Pero se hace necesario también para abordar y poder explicar cómo se comporta esta ley de la adaptación, poder determinar qué cosa o conocer qué cosa es carga de entrenamiento. Y entendemos por carga de entrenamiento a la relación inversa entre el potencial de entrenamiento y las condiciones, o sea, particularidades del deportista como tal. Y también pudiéramos decir, o pudiéramos seguir agregando, que es la relación funcional de adaptación que ejerce el potencial de entrenamiento y que genera efectos de entrenamiento condicionado, determinado nivel de preparación en el deportista como tal. Ahora bien, tenemos que tener presente que existe una clasificación de carga física que se produce en el entrenamiento deportivo. Y podemos ver entonces que existen cargas generales, que existen cargas específicas, que existen cargas especiales y que existen cargas de competición. Es importante poder determinar que cuando hablamos entonces de cargas específicas, o sea, ejercicios específicos que se van a considerar como una carga como tal, entonces es la carga que se realiza después de haber terminado la etapa de preparación física general y en ese intermedio de comenzar, o sea, al final de esa etapa de preparación física general para comenzar la preparación física especial, entonces ahí es cuando trabajamos con esas cargas específicas como tal. Cargas específicas que todavía mantienen en su condición los volúmenes altos y en la medida que se van capacitando para la etapa de preparación física especial, entonces ya los volúmenes empiezan a crecer y empieza a aumentar la intensidad en ese proceso de entrenamiento como característica de esa etapa de la preparación especial como tal. Y cuando nos hablamos de carga de competición, son cargas que están basadas en las propias características, o sea, los propios movimientos de la disciplina deportiva como tal, y determinada por la acción técnica del ejercicio competitivo según la especialidad que practica el deportista. Y ahora vamos a proceder a la explicación de la ley de la bioadaptación como tal, donde su esencia radica en que cuando un individuo realiza una actividad física como tal, o sea, un ejercicio físico como tal, que es un estímulo que se va a producir en el individuo, inmediatamente se rompe con la homeostasis. Y cuando vimos el concepto de homeostasis, pudiéramos ver que era
en la relación en el concepto de síntesis y regeneración como tal que se produce como producto de una carga física. Inmediatamente, como resultado de esa apropiación, comienza a adaptar la energía proveniente del organismo. O sea que como resultado también se agotan, existe un agotamiento que se gastan durante la actividad del ejercicio físico, lo que obliga al organismo a su necesaria y complementaria recuperación. Una vez que pasa entonces a esa recuperación, entonces que vamos a llamarlo la superrecuperación como tal. Pero es importante conocer que esta recuperación tiene que estar acorde con el estímulo de la carga física como tal. O sea que aquí estamos hablando de 4 fases fundamentales por las cuales se transita en esta ley de la bioadaptación. Una primera fase que es donde la modificación de la capacidad de rendimiento después de un estímulo de carga como tal. Una segunda fase de caída de la capacidad de rendimiento después de un estímulo de carga. O sea que producto de ese mismo estímulo de carga se agotan las reservas energéticas. Una tercera fase de nuevo ascenso a la capacidad de rendimiento deportivo como tal, que es cuando establecemos la recuperación, y una cuarta fase que es la fase de supercompensación, y esto es mayor que la capacidad de rendimiento físico como tal. Pero se hace necesario también conocer algunos aspectos a tener presente para la comprensión de este fenómeno. O sea, estamos refiriendo al fenómeno de la ley de la bioadaptación como tal. Primero, un alto volumen de carga sin intensidad mínima necesaria no logra producir la adaptación. Al igual que una alta intensidad con un volumen demasiado pequeño tampoco logra producir adaptación como tal. ¿Y a qué nos referimos cuando estamos explicando esto? Que todo ejercicio físico que se está realizando, por ejemplo, en la etapa de preparación física general, que se caracteriza por los altos volúmenes de trabajo, debe realizarse con una intensidad determinada para que se pueda producir una adaptación como tal. Y entonces, cuando realizamos en la etapa de preparación física general X ejercicio que está orientado a desarrollar la intensidad en la ejecución del movimiento, hay que realizarlo también con algo de volumen, o sea, con un estímulo de volumen para que se pueda producir también una adaptación como tal. Por otra parte, si la demanda de carga excede la capacidad del atleta o si la estructura de la carga es equivocada, entonces la capacidad de adaptación del atleta se debilitará y el rendimiento se estancará o incluso se reducirá como tal. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando estamos explicando eso? Que el entrenador tiene que tener conocimiento cuando la carga que se está aplicando está al nivel de las particularidades del atleta como tal. En ocasiones queremos acelerar el proceso de preparación del atleta, sin embargo no tenemos en cuenta en ese momento si el atleta puede asimilar la carga que se le está aplicando. Pero se hace necesario, antes de cumplir con ese famoso principio del aumento gradual y progresivo de la carga, que el entrenador entonces le da un test pedagógico al atleta para ver si se encuentra en condiciones de aumentar la exigencia con relación a esa carga como tal. También pudiéramos hablar que la relación entre carga y recuperación es crítica, o sea, debe considerarse como un todo. Y nos estamos refiriendo aquí a la correcta relación entre la carga de entrenamiento y la recuperación de los atletas. Ya sea por los motivos que quiera alcanzar ese entrenador como tal, a lo mejor quiere alcanzar un efecto retardado y entonces estamos disminuyendo o estamos aumentando la recuperación en el atleta como tal. Pero toda esta recuperación que se va a realizar y todos esos efectos que quiere provocar el entrenador en el atleta tienen que estar acorde a las particularidades individuales de ese atleta y el objetivo que él quiere lograr en esa etapa de la preparación en que se encuentra como tal. También pudiéramos referir que la carga se debe aumentar de forma sistemática y progresiva. O sea que es importante que exista, que se cumpla con ese principio de entrenamiento deportivo como tal, que es el aumento gradual y progresivo de las cargas. Porque las cargas que permanecen sin cambio son superadas con el tiempo con mayor facilidad y producen menos alteraciones de los sistemas corporales. O sea que no produce efectos en el organismo del atleta como tal y por tanto el atleta no se desarrolla. Pero su efecto disminuye hasta que simplemente mantiene un estado estacionario de adaptación como tal. Y cuando estamos realizando la misma carga por X microciclo como tal, o X días
en la semana como tal, en la preparación como tal, ya llega el momento que esa carga no suple ningún efecto en el organismo del atleta. Y generalmente lo que hacemos es estancar el desarrollo del atleta como tal. También pudiéramos referir sobre estos aspectos que cuando más se aproximen la cantidad de carga en un valor óptimo en relación de la capacidad o las particularidades de la individual de ese atleta como tal en el momento de carga, mayor entonces será la rapidez con que la adaptación tiene lugar. E inversamente, cuando mayor sea la distancia de dicho valor a alcanzar, tanto se trata de una sobrecarga como de una subcarga, menor será la adaptación como tal. ¿Qué significa esto? Que cuando trabajamos con carga que está por debajo de las potencialidades en dependencia de la etapa de preparación en que se encuentre, el atleta no produce, menor será la adaptación como tal. Y por otra parte, cuando trabajamos entonces con carga que está por encima de la potencialidad del atleta, independientemente de la etapa de la preparación en que se encuentre, también va a suceder lo mismo, o sea, que hará menos adaptación como tal. Y también pudiéramos referir sobre este aspecto de la ley que mientras que la sobrecompensación es transformada rápidamente en un nivel más alto de rendimiento en el atleta joven y en desarrollo, este proceso dura más semanas o meses en el atleta maduro como tal. Y esto nos refiere a que cuando estamos trabajando con atletas noveles o con atletas jóvenes como tal, entonces existe un tiempo más prolongado para que se produzca una adaptación más rápido. Sin embargo, el efecto que se produce en el atleta maduro es un efecto mayor, o sea, un efecto a largo plazo como tal. También pudiéramos referirnos que solo la incorporación de factores adicionales, y cuando hablamos de factores adicionales, nos estamos refiriendo a la organización específica de la carga, a los cambios del medio de entrenamiento, de volumen e intensidad, permite nuevos procesos de adaptación. Así pues, la carga de entrenamiento unilateral produce un estancamiento rápido en el ascenso de rendimiento como tal. O sea que lo único que puede producir una adaptación a partir de ese cúmulo que ha alcanzado el atleta ya, entonces está en dependencia de la variación del estímulo, de la condición de la micropausa, de la condición de la macropausa de descanso, así como la organización entonces de la carga y la organización metodológica de cómo se deben aplicar esas cargas en la parte principal de un proceso de entrenamiento. También pudiéramos referirnos que el éxito está reservado a aquellos deportistas que con estímulos de entrenamiento específicos consigan un grado óptimo de adaptación en su modalidad desde el punto de vista neuromuscular, que aquí no estamos refiriendo a la técnica como tal, y desde el punto de vista energético, que aquí no estamos refiriendo a la condición física como tal, porque todos conocemos que lo que se entrena son los sistemas energéticos. Pero también pudiéramos hablar que en esta ley de la alimentación hay que tener en cuenta las leyes que se revelan en el proceso de entrenamiento deportivo, como es la ley del ejercicio o de la repetición. Y aquí nos estamos refiriendo a que el estereotipo dinámico o el desarrollo del atleta se produce a partir de la repetición sistemática de esa carga física, independientemente que tenga variación o no tenga variación la carga física. Por supuesto, el efecto que produce por el aumento de su potencialidad y su rendimiento físico está en consonancia con la osificación que establezca el entrenador en dependencia de la etapa de preparación en que se encuentra. También pudiéramos hablar de la ley de la disposición, porque en ocasiones estamos planificando carga o significando carga y estamos entonces insistiendo en la atleta de cumpla con la carga, sin embargo no sabemos en qué estado de disposición se encuentra el atleta como tal. Y ahí viene a jugar un factor fundamental en el proceso de entrenamiento deportivo que se llama el factor psicológico, que siempre está implícito en todo proceso de preparación como del deportista. También pudiéramos hablar de la ley del efecto. Hay carga que produce un efecto urgente en el atleta, hay carga que produce un efecto inmediato, hay carga que produce un efecto resultante y carga que produce un efecto acumulativo como tal en el atleta. Está en dependencia de la osificación y el estímulo de la carga que se le ponga al atleta interrelacionado con la micropausa de descanso y con el objetivo que quiere el entrenador lograr con esa carga como tal. Y por último,
estamos en presencia también de la ley de la adaptación a la carga de entrenamiento. Y eso es importante. Cuando nos referimos a adaptación, estamos hablando de que el deportista, en la medida que vaya venciendo cada sesión de entrenamiento, el entrenador pueda ir comprobando cómo se va adaptando ese deportista a la carga de entrenamiento. Pero tenemos que tener en cuenta en este proceso de la bioadaptación también que el entrenador conozca y que domine cuáles son las direcciones de entrenamiento deportivo que él debe aplicar para lograr un efecto en el deportista o una adaptación en el deportista como tal, y esto está en dependencia en la etapa de preparación en que se encuentre el deportista. Y pudiéramos hablar entonces de direcciones funcionales que son las que están dirigidas al desarrollo del sistema energético, y pudiéramos también referirnos a las direcciones pedagógicas. Y cuando hablamos de direcciones pedagógicas nos estamos dirigiendo a los contenidos de la preparación del deportista, que pueden ser direcciones físicas, direcciones técnicas, direcciones tácticas como tal. Pero también se hace necesario que el entrenador domine dentro de esas direcciones funcionales cuáles son las específicas de esa modalidad deportiva que se trabajará en el proceso de entrenamiento como tal, ya que desde el punto de vista anaerobio la podemos considerar anaerobio adaptacio, que es la que está en presencia de creatinfosfato, o sea, la fosfagénica, y también pudiéramos considerar la anaerobio lactacio, que es la que está en presencia de la glucólisis como tal. Y desde el punto de vista de las direcciones pedagógicas, bueno, ya se explicó que están las teóricas, que están las técnicas, están las tácticas, y pudiéramos también incorporar las psicológicas también, aunque no sea una dirección pedagógica, pero en todo este proceso de preparación se hace fundamental incorporar también el trabajo con torno a la preparación psicológica con el atleta como tal. Pero también pudiéramos hablar que el entrenador debe de dominar cuáles son las escalas de intensidades de la preparación de los atletas, atendiendo a las particularidades y características del deporte como tal. Porque en dependencia de que el entrenador domine esas intensidades, entonces va a ser el valor, o sea, la prioridad que le va a dar en una etapa de la preparación y la prioridad que se le va a dar entonces en otra etapa de la preparación. Y pudiéramos hablar que cuando estamos trabajando sobre una zona energética anaerobio de adaptación, estamos sobre una calidad máxima. O sea, que nos estamos refiriendo entre un 96 y un 100% como tal. Pero cuando estamos trabajando sobre un régimen anaerobio de adaptación, estamos entonces en una calidad submáxima. O sea, que estamos en un % de 90 a 95 como tal. Por otra parte, pudiéramos hablar de una zona mixta con tendencia al trabajo anaerobio, que es cuando la carga es grande, pero está entre un 85 y un 89%, porque también existe un trabajo mixto con tendencia anaerobio, que es cuando la carga es media, porque se comporta de un 80 a un 85%. Sin embargo, cuando hablamos de una carga con régimen aerobio de potencia, estamos hablando de una carga submáxima, que es cuando se comporta bajo un régimen de 51 a 69%. Y cuando estamos hablando de un aerobio moderado, estamos hablando de una carga pequeña, o sea, una calidad pequeña como tal, que se comporta entre un 60 y un 70% como tal. Pero en la actualidad se hace necesario que el entrenador por cada una, tanto de las direcciones físicas como de las direcciones técnicas, tenga en cuenta los métodos que va a emplear en cada una de la preparación como tal para poder cumplir con esta ley principal y su aplicación en el entrenamiento deportivo. Por ejemplo, cuando tenemos los métodos para el desarrollo de la fuerza, y pudiéramos considerar que entre el trabajo de la fuerza existe el método por tiempo y existe el método por repetición. Entonces, ¿en qué parte de la preparación el entrenador puede aplicar los métodos por repetición y en qué parte de la preparación el entrenador puede aplicar el método por tiempo como tal, que responda a las expectativas de ese momento de la preparación y del tipo de atleta como tal? Y también pudiéramos hablar entonces también de los métodos para el desarrollo de la rapidez, o sea, para que cómo puede seleccionar para el trabajo de una preparación física general una serie de métodos, y para el trabajo de la preparación física general especial otra serie de métodos para desarrollar la rapidez como tal. Así como también, por ejemplo, la capacidad de resistencia, cómo existe el método continuo y cómo existe el método discontinuo como tal. Y cuando hablamos de método continuo, nos estamos refiriendo a métodos variables, a los variables, y nos estamos refiriendo a lo invariable. Y
Y desde este punto de vista de la resistencia como una capacidad fundamental, al igual que la fuerza, por su experto residual que tiene el organismo, sea experto acumulativo, que tiene el organismo, se hace necesario dominar en qué parte de la preparación voy a emplear, aplicar este método para desarrollar la resistencia lógica y en qué parte en otra parte de la preparación, como la preparación especial, utilizar el método para desarrollar la resistencia especial del deporte como tal. Y estamos hablando de resistencia especial porque es la resistencia que caracteriza a esa modalidad deportiva, o sea, es el régimen de trabajo de la resistencia en esa modalidad deportiva como tal.